Buenas tardes, compañero, compañera. Vaya poniendo, ¿no?, dentro de esta sesión, ponga sus datos por si acaso para evidenciar su presencia, por favor, si fuera tan amable, mientras esperamos que el resto de los compañeros se vayan conectando, ¿ya? Esperaremos unos 5 minutos más, por favor, que ingresen algunos compañeros para poder iniciar con esta sesión respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es violencia en la educación. Vaya poniendo, por favor, compañeros, bienvenidos a los que están ingresando poco a poco dentro de esta nueva sesión. Vayan poniendo sus datos, por favor, en lo que es el chat de acá, de esta plataforma Zoom. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros. Esperemos unos minutos más a que puedan ingresar el resto de sus compañeros acá a esta sesión, ¿no? Como íbamos refiriendo ya, el día de hoy vamos a ver, dentro de esta sesión de actualización que ustedes están teniendo, lo que es violencia en la educación, ¿no? Vamos a ver algunos adelantándoles a los que están presentes y asimismo que si es que en caso esta sesión va a ser grabada, ¿no?, de cierta manera para que puedan los estudiantes poderla ver posteriormente, vamos a ver de poderla subir tal vez a la plataforma y de esa manera puedan ver todo lo que nosotros vamos a ver en esta sesión. No más aún de que tengo preparado unos videos demasiado interesantes que les van a servir a ustedes como estudiantes de Derecho, de la carrera, obviamente de Derecho, de nuestra universidad. Esperaremos entonces unos minutos más, por favor, ¿ya?
Bueno, compañeros, hemos esperado un tiempo prudente también para que puedan ingresar el resto de los que, bueno, de los compañeros que seguramente están inmersos acá en el grupo, ¿ya? Y de esa manera comenzaremos una vez con esta nueva sesión. Ya ustedes ya van viendo, ya dentro de los temas que han debido ir viendo, seguramente ya tienen conocimiento de que el día de hoy vamos a ver un tema específico y que tal vez de cierta forma a ustedes les va a interesar, ya les he referido como futuros abogados, dentro de lo que es la violencia en la educación, ¿no? Son temas demasiado interesantes. Vamos a ver unos videos aplicables también en cuanto a la psicología que se da respecto a los menores de edad. Vamos a ver y vamos a hablar de algunas sentencias constitucionales, vamos a hablar de la normativa relativa a lo que es la violencia respecto a la educación, ¿no? En la educación. Y vamos a poder terminar esta sesión llegando a entender qué es lo que concretamente, ¿no? tendríamos que llegar a entender de lo que es esta violencia en la educación y de qué forma está normada la misma, ¿no? Entonces vamos a referir toda la norma necesaria y si ese caso se diera, obviamente vamos a hacerles presente también a cada uno de ustedes, ya sea por medio del grupo de WhatsApp, las normas que el día de hoy vamos a nosotros avanzar, los vamos a ver, a grandes rasgos obviamente, ¿no? No vamos a avanzar todo lo que sería una ley completa, sino más bien vamos a ver cada una de estas y de qué manera se adecua respecto al tema que nosotros estamos avanzando, ¿no? O que vamos a ver en este momento. Para eso yo les he preparado un pequeño video de introducción, ¿ya? Para que ustedes vean de qué manera se ha estado manejando. Tal vez ustedes no han visto, ¿no? Esta situación ya aquí en nuestra ciudad, ¿no? O es que en algún momento estando en la etapa escolar, ustedes no han podido ver qué es o de qué forma se ha estado realizando algún tipo de campaña de prevención respecto a la violencia, ¿no? Dentro de lo que es la educación. Nosotros tenemos que abarcar desde todo punto de vista lo que es, en primera instancia, la educación escolar, ¿no? Así como también, de cierta forma, vamos a hablar de lo que es se puede llegar a dar, además, dentro de la educación universitaria, ¿no? Veremos este video que les he preparado, obviamente lo tenemos nosotros en YouTube para conocimiento de todos los compañeros que estén presentes y asimismo los que vayan a ver este video, entonces van a poderlo buscar y si ustedes necesitan, ¿no? Posteriormente poder repasar sobre lo que nosotros vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a ver en esta disertación, me lo van a pedir y seguramente yo se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp en el cual me han podido agregar, ¿ya? Entonces, comenzaremos, compañeros, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el video. Véanlo atentamente, por favor, ¿ya? Luego va a venir lo más interesante respecto a estos temas de violencia, ya especialmente en el tipo de violencia que se puede ejercer a un menor, ¿no? Ese tipo de violencia que no solo va a nacer de una persona ya mayor o adulta, sino más bien del mismo entorno donde se encuentra el menor, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Veremos entonces el video para iniciar esta sesión. Dar el derecho a una educación pública y de calidad de niños, niñas y adolescentes, especialmente de una
de mujeres y niñas a una vida libre de violencia. El Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo e Interred aunan esfuerzos en favor de una educación libre de violencia para que directoras, directores, estudiantes, maestras, maestros, madres y padres de familia cuenten con herramientas para desarrollar una práctica educativa crítica, creativa y transformadora, aportando a la construcción de comunidades educativas en las que se respeten y valoren las diferencias, prime el diálogo, exista una real y evidencia igualdad de género y se ejerza el derecho a una vida plena, libre de todo tipo de violencia. ¡Jóvenes, ya queremos un mundo sin violencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Un alto a la violencia, porque es muy importante para nosotros realizar este tipo de actividades para todos del municipio de Bucaramanga. De esta manera, y respondiendo a los objetivos planteados, se ha iniciado con la elaboración y publicación de un diagnóstico situacional sobre violencias en el ámbito escolar. Vamos a ir adelantando, compañeros, un poco el video porque es demasiado extenso, ¿no? Son 12 minutos, nosotros tenemos el tiempo contado también, quisiera que abarquemos todo lo que vamos a avanzar en esta sesión, ¿no? Y lo vamos a adelantar al minuto 5:24. Aquí, ya. Asimismo, madres y padres de familia son parte del proceso de sensibilización sobre prevención de conductas agresivas a través del programa Familias Fuertes, con la finalidad de afianzar los lazos familiares y así prevenir conductas de riesgo en las y los adolescentes. Así también se realizaron encuentros interinstitucionales, construyendo comunidades educativas libres de violencia. El objetivo, intercambiar experiencias educativas para establecer una agenda de trabajo conjunto que permita afrontar de manera coordinada y efectiva la lucha por una educación libre de violencia en las comunidades educativas. La formación de brigadas estudiantiles para acciones de prevención y mediación de violencia. Una de las acciones fundamentales para la prevención de la violencia en el ámbito educativo es la conformación de defensores estudiantiles de La Paz, El Alto y Bucaram. Los mismos fueron posesionados en un acto en instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz, bajo el título de Defensores Estudiantiles. El Alto, Bucaram y la ciudad de La Paz prometen delante de Dios, prometen delante de sus propios compañeros, de las autoridades educativas, de la directora de... Vamos a adelantar nuevamente, compañeros, por favor. Ya. Los estudiantiles son capacitados por el CENSE en temas de liderazgo, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, violencia cibernética, con la finalidad de desarrollar en cada uno una de las y los defensores capacidades y competencias sobre violencia, para que los mismos puedan sensibilizar a sus pares y prevenir la violencia dentro de sus unidades educativas a través de diferentes actividades como ser el teatro, periódicos orales, talleres de sensibilización, etc. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Espero que estén
entendiendo lo que nosotros estamos queriendo decir con lo que hemos podido ver. Ustedes pueden recapitularlo, ¿no? Sabemos nosotros que existe entonces una institución que se encuentra a cargo de prácticamente ver, ¿no? O subvencionada en sí también, de poder hacer seguimiento a este tipo de violencia, ¿no es cierto? Ese tipo de violencia que especialmente entre menores sí llega a afectar de cierta manera en el desarrollo normal que estos tienen, ¿no? Entonces ustedes tal vez dentro del ámbito escolar han podido ver ese tipo de situaciones que desde un punto de vista tal vez lo vemos como algo común, mas sin embargo no es algo que debería ocurrir dentro del ámbito escolar, ¿no es cierto? Estamos hablando en primera instancia del ámbito escolar. Obviamente, este tipo de situación respecto a la violencia en la educación se va a dar también en lo que es la educación superior, podría llegar a dar, ¿no? Desgraciadamente, estamos nosotros propensos a este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, estamos viendo algo novedoso que tal vez aquí en la ciudad de Cochabamba, donde nosotros somos obviamente, no se ha visto, ¿no? Por parte de la Defensoría del Pueblo, la aplicación de esas cuadrillas, ¿no? Por lo menos de manera personal no he visto en algún momento que se haya aplicado, más sin embargo en la ciudad de La Paz, ¿no? Al existir instituciones internacionales, ¿no? Que nos den, que nos refieran, ¿no? O que nos den la subvención necesaria para poder realizar ese tipo de gestiones, puede que no se haya realizado, ¿no? Sin embargo, eso, compañeros, para poder entender un poco a qué nos referimos concretamente con lo que es violencia, tal vez ustedes ya se dan cuenta, ¿no? De esta situación, qué es lo que ocurre para que podamos denotar de forma concreta qué es violencia, ¿no? En primera instancia tenemos varias definiciones, ¿no? Tenemos muchas definiciones en sí que nosotros podemos darle desde todo tipo de perspectiva, y existe demasiada doctrina respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos conceptos con los cuales me he quedado para poder definir la palabra violencia, ¿no? Podemos verlo como nosotros somos abogados, desde siempre vemos, ¿no? Desde la etimología de la palabra, ¿no? La palabra violencia obviamente viene del latín, ¿no? Vis. Tal vez ustedes esto en derecho penal han debido ver, ¿no? Ya es este tema específico, porque seguramente, ¿no? En la materia de derecho penal van a ver también todo lo respecto a la ley 348, la 173, ¿no? Con las adecuaciones normativas que existe a la ley, ¿no? A la ley penal, obviamente, ¿no? Y que seguramente les va a interesar tal vez ver un poco más de manera profunda lo que yo les estoy refiriendo. Entonces tenemos que del latín vis, ¿no? Que significa vigor o empleo de la fuerza, ¿no? Nosotros tenemos, y me he quedado con el concepto del autor Huertas, que nos dice, ¿no? Que una de las características fundamentales de la violencia es su intencionalidad, la intención de tener que hacer, es decir, de causar un daño físico, ¿no? Ya sea el daño físico, ya sea verbal, ya sea sexual, económico, entre otros tipos de violencia que hace un momento nosotros incluso en el video que hemos podido apreciar, hemos visto o hemos escuchado en este caso. El objetivo que persigue el agresor con la violencia es de producir un daño, ¿no? Si no es el máximo daño posible, es por lo menos dejar un daño, ¿no? A la persona, a una tercera persona, a quien vamos a denominar víctima. Tenemos nosotros dentro de lo que sería la violencia, la violencia en sí, hemos visto en el video de que existen varios tipos de violencia, ¿no? Nosotros podemos definirlos incluso respecto a lo que nos dice la ley 348, ¿no? La ley 548 más bien, que ustedes seguramente han debido ver tal vez ya en semestres pasados. Estamos hablando en primera instancia, vamos a ver desde el ámbito escolar o desde el ámbito de la educación, la violencia jerárquica, tenemos la violencia entre pares, ¿no? Ya más o menos se deben dar cuenta a qué nos referimos con la violencia entre pares. Hablamos de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos además de violencia sexual, violencia cibernética, ¿no? Que de cierta manera en algún momento ustedes han debido ver que existe incluso un proyecto de ley respecto a la misma, ¿no? Que recién nomás la han proyectado este año, es en el que nosotros hemos visto inmersos. Bueno, a partir de eso nosotros podemos ver tal vez a modo de conceptualizar lo que es violencia, la ley 348,
seguramente ustedes lo tienen también que dentro de todo el desarrollo de lo que es la etapa estudiantil dentro de nuestra universidad, han debido ver lo que es la ley 348. Yo lo tenía por acá, ¿no? Obviamente la ley 348 es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Se las voy a compartir por si acaso no lo tengan ustedes. Ya tenemos aquí la ley 348. Obviamente esta ley ya, y más o menos para darles un preámbulo, sabemos que no solo se aplica a la mujer, ¿no es cierto? Existe un artículo específico dentro del cual nos va a referir que incluso se aplica, no tiene especificidad respecto al sexo, ¿no? Ya sea hombre o mujer, dentro de una relación podrían realizar la denuncia, ¿no? Yo tengo casos específicos, ¿no? Como abogado, que se han podido ver y se han podido dilucidar de manera normal respecto a la ley 348. Tenemos una definición en el artículo, estaba en la ley 348, el artículo 6. El artículo 6 tenemos la definición de violencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la ley 348. Hablamos de que esta constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta. Vamos a subrayar. Ya estamos en el artículo 6. Ya, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer o u otra persona, ¿no? Le genere además un perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Tenemos nosotros también a la mano aquí la ley 548 respecto a lo que es el Código Niño y Niña Adolescente. Vamos a ver el artículo, tenemos 147. Vamos a buscarlo aquí. ¿Cómo nos define? Y esta es la ley en la cual nosotros nos vamos a basar también para iniciar los procesos en la vía judicial de la niñez y adolescencia, ante un juez de la niñez y adolescencia, para ver, ¿no?, si es que en caso existe algún tipo de indicio respecto a violencia que se pueda haber ejercido contra un niño, niña o adolescente, ¿no? La violencia, en el parágrafo primero, nos refiere que constituye la acción u omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimiento, perjuicio en la salud física, mental, efectiva, sexual, además dentro del desarrollo deficiente e incluso la muerte de una niña o adolescente, ¿no? Bueno, siguen ingresando algunos compañeros. Los que están ingresando recién, por favor, vayan poniendo sus datos en el chat de acá, de nuestra sesión de Zoom, para que, si en caso se tenga que considerar, se pueda considerar la misma, ¿no? La violencia será sancionada, obviamente, como le refería, por la juez o el juez penal cuando esté tipificada, pero en el Código Penal, ¿no? Las formas de violencia que no están tipificadas en la ley penal constituyen infracciones, ¿no? Constituyen infracciones y serán sancionadas por la o el juez público de la niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, estamos sujetos a que podamos iniciar nosotros en la etapa judicial, pero ante un juez de la niñez y adolescencia, este tipo de situaciones, pero solo constituye una infracción. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el juez, si es que en caso nos declara culpable, evidentemente nos va a dar una sanción seguramente económica, ¿no? Además de que, de hecho, ¿no?, de ese tipo de situación, tendría que mandarnos a realizar algún tipo de evaluación psicológica, apoyo psicológico, con el afán de ver si es que ese carácter violento con el cual hemos violentado a un menor, ¿no?, es algo recurrente u otra situación, ¿cierto? Si somos un peligro para la sociedad. Entonces es importante el análisis a partir de la ley 548, ¿no? Que es lo respectivo a la ley de la niñez y adolescencia, y asimismo, ¿no? No hemos visto un orden específico, por si acaso, respecto a las leyes que estamos enunciando. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en el artículo 15, nos va a venir a referir, ¿no?, dentro de los derechos fundamentales, están obviamente los derechos fundamentales, vamos a ver en el primer parágrafo, ¿no?, lo respectivo a derecho a la vida, la integridad física, psicológica, sexual,
además de que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, y no existe pena de muerte además, ¿no? Todas las personas particulares, las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física. A partir de estos artículos, obviamente nosotros podemos ver que se derivan los mismos a las leyes, como serían la ley 348 que estamos enunciando, la ley 548 asimismo, de la niñez y adolescencia en su segundo parágrafo, por si acaso, compañeros, respecto a la violencia. Es así que nosotros ya una vez viendo que no solo está integrada, ¿no?, o nos refiere la Constitución, los parámetros dentro de los derechos fundamentales que nosotros tenemos, ya sea, ¿no?, de los niños, adolescentes y adultos, ¿no?, respecto a estos derechos inherentes que nosotros tenemos, así como también existen convenciones internacionales en las cuales nosotros podemos apoyarnos para poder sustentar esos derechos fundamentales que ya de inicio, ¿no?, nos determina la concepción política del Estado, ¿no? Ustedes tienen que saber, y seguramente en Derecho Constitucional han debido ver, que el artículo 410 ya nos va a dar los parámetros dentro de los cuales nosotros nos encontramos respecto a hacer valer nuestros derechos, ¿no? Porque están inmersos además los tratados internacionales, ¿no? Entonces ustedes tienen que conocer estos aspectos para el análisis a partir, ¿no?, de un análisis legal respecto a cualquier tipo de situación dentro de la cual nuestros clientes pudiesen encontrarse inmersos. ¿Por qué? Porque esta violencia en la educación ya puede darse respecto a un profesor con un estudiante. Ustedes saben que antiguamente nosotros hemos sido, tal vez en persona, no hemos podido ver de que este tipo de situaciones eran normales, ¿no? Evidentemente, no un jalón de orejas, un jalón de patilla, no un reglazo en la mano, no era tomado como un tipo de violencia, ¿no? No es decir que en ese tiempo, ¿no?, podíamos aguantar lo que sea, ¿no? Sí, desde siempre nosotros tenemos determinados estos aspectos, más sin embargo, ¿no?, tal vez el tipo de educación que en ese tiempo se daba era algo normal para nosotros, ¿no? Ahora, obviamente, hemos podido ver, evidentemente, que en algunos momentos existen procesos en contra de profesores. Para estos profesores, quienes incurren en ese tipo de situaciones, obviamente en contra de algún menor, ¿no?, son situaciones que tal vez ellos ya lo ven como normal, ¿no? Desgraciadamente, de cierta manera, no tendría que darse esa situación, pero que tal vez ellos, ¿no?, por la antigüedad que tienen, porque generalmente a los maestros, a los docentes, a quienes aplican ese tipo de situaciones, ¿no?, tal vez son, como les dicen comúnmente, no son hechas pata a la antigua, y bueno, ellos pueden incurrir en una infracción, ¿no? Si bien no van a causar la muerte de una persona o de un menor, porque tendríamos que irnos específicamente a la ley penal, vamos a ver de que sí, según la ley 548, podrían incurrir en una infracción, una sanción que puede perjudicar además dentro de su carrera administrativa, debido a que le pueden iniciar un proceso dentro de la misma, ¿no? Eso quiere decir ante el SEDUCA, ¿no?, en esa instancia. De cierta manera, se pueden llegar a perjudicar. Entonces, dentro de ese análisis que nosotros estamos haciendo, compañeros, nosotros tenemos que también considerar de que existen otras instituciones internacionales que concretamente hacen seguimiento a este tipo de situaciones en las cuales nosotros estamos tratando de arribar respecto a lo que estamos explicando. Por ejemplo, tenemos nosotros, por parte de la UNESCO, ya todos conocemos a la UNESCO, ¿no?, han debido ver, ustedes ya saben la relación con el derecho internacional que existe respecto a esas instituciones internacionales, los tratados internacionales y la aplicabilidad respecto a la situación social que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Hablamos de acoso y violencia escolar, ya, por si acaso, respecto a la UNESCO. Ellos determinan a la violencia en el ámbito escolar como una realidad, ¿ya?, que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental a la educación. Hay situaciones por las cuales obviamente este tipo de situaciones llegan a afectar de sobremanera a una persona dentro de lo que sería la violencia en la educación, obviamente, ¿no? Llega a afectar en el sentido de que, por ejemplo, dentro de los procesos que puedan existir ante el juez de niñez y adolescencia, este se va a apoyar en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se pueda realizar un análisis psicológico y social del menor. Psicológico en el sentido de poder ver si existe algún tipo de afección psicológica
¿no? En la cual pudiesen haber incurrido que le pueda llegar a afectar a este menor. Y esa situación realmente afecta su desarrollo normal, ¿no? Existe para la UNESCO un plan internacional, ¿ya? Que estima aproximadamente, ustedes pueden visitar seguramente en la página de la UNESCO, estos datos específicos que él mismo nos refiere, ¿no? Que existen 246 millones de niños y adolescentes que podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Desgraciadamente, este tipo de situaciones creo que en el exterior se dan un poco más allá, ¿no? Hemos visto incluso que han existido suicidios respecto a este tipo de situaciones, ha existido, ¿no?, algún tipo de situación que se ha salido de las manos de las mismas autoridades y ha llegado a afectar a ese entorno escolar, ¿no? Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, eso es lo que nos refiere la UNESCO, ¿no? Así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales del género predominante, ¿no? Prácticamente, ¿no?, vemos de que ese tipo de situación por la cual pueden llegar a atravesar es algo que tal vez dentro de la educación que se da en el entorno familiar también puede reflejar el abuso a otros, a quienes nosotros denominamos sus pares, ¿no? Vamos a definir qué es la violencia entre pares, compañeros. La violencia entre pares, ¿no?, es definida como cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos estudiantes, ¿ya? O un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante que sea hostigado, que sea castigado o a fin de cuentas acosado, ¿no? Por algún tipo de situación específica, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de violencia que existe llega a afectar de sobremanera a estas personas, especialmente a los menores, ¿no? ¿Qué más nos refieren respecto a este tipo de violencia, ¿no?, que es la más común tal vez, ¿no? Porque ya posteriormente podemos ver que dentro de la violencia en la educación va a existir también la violencia jerárquica, en la cual podríamos nosotros hablar de los maestros o el personal administrativo de la institución educativa en contra de los menores, ¿no? Entonces, imagínense, compañeros, el tipo de afección, y vamos a ver, hay un video demasiado interesante que quiero mostrarles, en el cual ustedes se van a poder dar cuenta, además del tipo de retribución que un menor va a necesitar si es que pasa por este tipo de situación de violencia. Vamos a ver un poco lo que nos dice UNICEF, ¿ya?, respecto a lo que es la violencia en la educación. UNICEF desde siempre, ustedes saben ya que se dedica, ya yo estoy suponiendo porque no tenemos mucho tiempo también para poder desarrollar cuáles son los antecedentes históricos incluso de esta institución. Apoya, UNICEF estamos hablando, ¿no? Apoya la elaboración e implementación de políticas y programas que promuevan la coordinación entre los diferentes sectores para que de esa manera se pueda reducir la violencia en las escuelas a nivel nacional o subnacional. Nosotros hemos podido ver en el video de que existe una subvención de instituciones internacionales mediante las cuales la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Paz ha podido gestionar unos talleres específicos para los padres, así como también ha podido dar la tuición a los mismos estudiantes que sean protectores en contra del abuso escolar, ¿no es cierto? Hablamos de políticas públicas, además, que el mismo Estado, a través del partido político gobernante, tiene que aplicar, ¿no? De eso hablamos. Una política pública tiene que ser aplicada necesariamente, especialmente respecto a la etapa escolar, sí, de los menores, porque esta llega a afectar el desarrollo mental y psicológico a la larga, ¿no? Eso nosotros vamos a poder ver como abogados dentro de los análisis psicológicos que desarrollan los profesionales en psicología, los licenciados en psicología, y los peritajes psicológicos que además nosotros vamos a poder ver dentro de los procesos que vamos a ir llevando, ¿no? Bueno, antes de que se acabe el tiempo, compañeros, yo les voy a rogar que posteriormente, tenemos unos 7 minutos más de esta sesión, les voy a volver a enviar una nueva sesión para que ustedes puedan ingresar y poder culminar con lo que nosotros estamos hablando y terminar de ver esos videos tan interesantes que yo los tengo preparados sobre este tema de violencia en la educación. Entonces, ¿qué más nos plantea la UNICEF en ese sentido, ¿no? El de fomentar la coordinación entre el sistema educativo, los servicios de protección a la niñez y de salud y asimismo los medios de comunicación. Apoyar la elaboración e implementación del Programa Nacional de Prevención de la Violencia en Escuelas, ¿no? Existe un programa
nacional aquí que, pues, bueno, no se aplica, tal vez como se ha estado preveyendo. Documentar las experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas y sus costos en cuanto a la inversión que pueda existir respecto a este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo prácticamente los parámetros respecto a los cuales las entidades internacionales, ¿no?, nos van a referir este tema específico en cuanto a la violencia en la educación. Tenemos también, compañeros, ya nosotros hemos hablado de los tipos de violencia que existen, ¿no es cierto? Hemos hablado en la etapa escolar dentro del tema específico que en este momento estamos desarrollando respecto a lo que es la violencia en la educación. Hemos hablado de la violencia jerárquica, ya hemos referido sobre a qué se va la violencia jerárquica, hemos hablado de violencia entre pares, ya tenemos la violencia física, ya ustedes ya saben también a qué se refiere, la violencia psicológica, ya tal vez es un poquito, vamos a definir, ¿no? La violencia psicológica se da en lo emocional de los menores, ¿no? Es un acto de naturaleza que es intencionada o es cualquier esfuerzo de tratar socavar la valoración que tiene el niño o niña adolescente de sí mismo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante insultos, mediante agresiones verbales, obviamente, ¿no?, que se van dando respecto a esa persona. Y que eso llegue a afectar, sí, puede llegar a afectar de sobremanera, ¿no? Y tengo sentencias constitucionales respecto a esto, tengo demasiado material que me gustaría compartir con ustedes. Generalmente este tipo de violencia psicológica se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, ¿mediante qué? Insultos, burlas, desprecio, crítica, amenaza de abandono, ¿no es cierto? Bloqueo de iniciativas infantiles. Además, estas situaciones pueden llegar a provocar trastornos psicológicos, perjudicando, como les he venido refiriendo desde hace varios minutos, el desarrollo psíquico y emotivo que puede llegar a tener ese menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ese tipo de maltrato psicológico se va a subdesarrollar en lo que es un rechazo, se va a aterrorizar, se va a aislar y además va a ignorar, ¿no es cierto? Ese sentimiento de ausencia va a existir en el menor. Además de la violencia que nosotros estamos refiriendo, ¿no?, que hemos visto violencia psicológica, física, ¿no? Vamos a ver la violencia sexual, la cual obviamente ustedes ya saben a qué se refiere y al mismo tiempo esa sí va a ser tipificada por el Código Penal, ¿no? Y, bueno, tiene eso en su sentencia privativa de libertad. Y lo más común, compañeros, la violencia cibernética, ¿no? El de tener que colgar algún meme en contra de una persona que tal vez no nos cae, ¿no? Dentro del sistema educativo, vemos que la violencia cibernética es definida como una situación que se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigado u hostigado, ¿no? Amenazado o amenazada, acosada o acosado, además de que es difamada o difamado, humillado, ¿no? Todo esto, obviamente, es de forma dolosa. Eso puede ser realizado por otras personas, ¿no?, además de sus pares, y esa situación desde siempre va a causar una angustia emocional, ¿no? Además de la preocupación, ¿no? Este tipo de violencia cibernética ya sabemos de qué forma se va a dar, obviamente mediante internet tiene que ser necesariamente, puede ser por un correo electrónico, puede ser en las redes sociales, ¿no es cierto? Hay tantas redes sociales que nosotros utilizamos a diario. Mensajes de texto, además, ¿no?, por medio de nuestros teléfonos celulares, entre otros, ¿no? Entonces, imagínense la afección que nosotros podemos causar a un menor respecto a este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Y nosotros hablamos de menores más que todo, precisamente porque estamos citando lo que es el código o la ley 548, que seguramente ustedes lo deben tener, ¿no, compañeros? Siempre nosotros como abogados tenemos que tener en la mano lo que son nuestros códigos. Tengo incluso mi constitución política ya un poco antigua, que obviamente en ese momento era un proyecto, más sin embargo, continúa la misma. Además de que tenemos la ley de educación Avelino Signalni, ¿no?, la 070, que nosotros también vamos a citar en un momento para poder ver qué nos vamos a abocar respecto a este tipo de violencia y que además ya les he referido yo, ¿no? Entonces, eso, compañeros, tenemos unos cuantos minutos, por favor, yo les voy a pedir que se vuelvan a conectar para poder complementar con una segunda sesión este desarrollo de este tema, por favor, ¿ya? Entonces, los espero, les envío por medio del grupo de WhatsApp el nuevo link de esta reunión, ¿ya? Los espero, compañeros.